Bueno, vamos a plantear el siguiente problema que deberían tratar de resolver. Dice, confeccionar una clase persona que tenga como atributos el nombre y la edad. Definir como responsabilidad un método que cargue los datos personales y otro que los imprima. Luego hay que plantear una clase empleado que herede, o sea que sea subclase de la clase persona. O sea hay que plantear una clase persona y otra empleado. Añadir en la clase empleado un atributo que sea el sueldo y un método para cargar el sueldo y otro para imprimir el sueldo. Luego tenemos que hacer otra clase donde vamos a definir un objeto de la clase persona y llamamos sus métodos. Y luego crear un objeto de la clase empleado y llamamos a sus métodos. Acá deberían detener el video y tratar de hacer el planteo de estas tres clases. En el caso que no haya salido o queramos ver otro algoritmo, pasemos a crear el proyecto 113. El proyecto 113 vamos a crear la clase persona, vamos a crear la clase empleado y vamos a crear la clase prueba, donde vamos a crear objetos de esas dos clases primeras que hagamos. La clase persona, vamos a ver. La clase persona va a tener como atributo el objeto de la clase scanner con el modificador de acceso protected para que lo pueda acceder a la subclase. Vamos a definir el nombre y edad como atributos. Importamos la clase scanner. Estamos en la clase persona. En el constructor vamos a crear el objeto teclado, que es de la clase scanner, y le pasamos como parámetro en el constructor el atributo in de la clase system. Vamos a hacer el método cargar datos personales. Donde vamos a pedir que ingrese el nombre, y cargaremos en el atributo nombre mediante el objeto teclado llamando al método next. Y vamos a pedir que ingrese la edad. En el atributo edad cargaremos mediante el objeto teclado llamando al next_in. Tenemos ya el método cargar datos personales, vamos a imprimir datos personales. Vamos a imprimir el atributo nombre y vamos a imprimir el atributo edad. Hasta acá podemos ver que nuestra clase persona, cada vez que necesitemos una persona, es muy factible. Fíjense, vamos a ir a la vamos a crear la main en la clase prueba, dejamos vacío por el momento empleado, y en la clase prueba, en la main, podemos proceder a crear una persona. Cargar datos personales y persona 1. Imprimir datos personales. Ya en este momento estaría funcionando sin tener nada del empleado. Yo creo, ingrese el nombre de la persona, ingrese la edad y ya tenemos la impresión de los datos personales. O sea, la clase persona es totalmente funcional, tiene los atributos nombre y edad, se los puede cargar e imprimir dichos atributos. Luego necesitamos plantear la clase empleado según lo que pide el problema. La clase empleado
todo empleado es una persona, entonces podemos hacer que extend herede de la clase persona. ¿Y qué responsabilidades le vamos a agregar y atributos le vamos a agregar? Le vamos a agregar el sueldo, dijimos. O sea, todo empleado tiene lo heredado de persona, o sea, un escáner, la edad y el nombre. Y además agrega el sueldo. Vamos a hacer las responsabilidades de cargar sueldo, imprimir sueldo. Entonces cargamos el atributo sueldo mediante el objeto teclado, que es un objeto heredado, un atributo heredado, llamando al método neckInt. Fíjense que estamos utilizando el objeto teclado, más allá que no está definido en la clase empleado, pero es heredado de la clase persona. Y la otra responsabilidad, la de imprimir sueldo, vamos a mostrar el atributo sueldo. Entonces hemos planteado la clase de empleado, que tiene dos métodos propios, un atributo propio y todo lo heredado de la clase persona. ¿Cómo creamos un objeto de la clase empleado? Definimos el objeto empleado 1 de la clase empleado y mediante el operador new creamos el objeto y empezamos a llamar a sus métodos. Empleado 1.cargar datos personales, porque todo empleado tiene datos personales, pero también vamos a llamar cargar el sueldo, y lo mismo luego empleado 1 imprimir datos personales, empleado 1 y tiene también el imprimir sueldo. Y ahí podemos ver que podemos llamar tanto los métodos propios como los métodos heredados. Los datos de la persona y el empleado. Ahora me pide el nombre del empleado, Juan, que tiene 50 y que tiene un sueldo de 3.000 pesos. Y me muestra el nombre, la edad y el sueldo. Entonces estamos viendo cómo podemos tener clases que son totalmente funcionales y luego una subclase que es una especialización de la otra clase. O sea, un empleado es una persona que añade un atributo sueldo y la misma clase le añade las posibilidades de poderlo cargar e imprimir. A medida que vayamos avanzando vamos a ver que usamos muy mucho el concepto de herencia. Vamos a ver que hay muchas librerías de las cuales uno va a heredar de ciertas clases para lo que cuando hagamos interfaces visuales, por ejemplo, en los próximos conceptos. Hasta acá terminamos. Gracias.